Bibliotecarios a la distancia. Los guardianes de los libros comparten contigo las historias que trascienden la distancia. Porque la distancia debe ser memoria y no olvido. Hola, buenas tardes. Espero sean todos ustedes bienvenidos a este programa que se llama La escritura como recurso terapéutico ante el duelo. Reflexiones a partir del libro Diario de un duelo de Roland Barthes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial. Hoy nos va a hacer el favor de acompañarnos Jesús Osvaldo Loera Cervantes. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Es un gusto que nos puedas acompañar en esta transmisión especial. Bienvenido. Bueno, pues Jesús es analista y terapeuta existencial, egresado del doctorado de tanatología, maestro en tanatología, licenciado en psicología, fundador y director del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, SC, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, precursor de la tanatología existencial como acompañamiento ético, terapéutico y político en México. Conferencista internacional, profesor, escritor y da terapia desde hace más de 10 años. Bueno, sí. Autor del libro Condición Humana ante la Muerte en el 2016 y es coautor de otros 2 libros. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ambos y al equipo de bibliotecarios y bibliotecarias a distancia. Para mí es un gustazo estar por acá compartiendo. A mí me gusta mucho leer, ¿no? Yo me la paso leyendo y cuando me hablaron de su proyecto me pareció como algo bien importante y de ahí el gusto por estar con ustedes. Como comentaban, la charla que tendré con ustedes el día de hoy está titulada La escritura como recurso terapéutico ante el duelo. Reflexiones a partir del libro Diario de un duelo de Roland Barthes, que es este libro de acá. Es un libro bellísimo y quería como compartirles algunas líneas que encontré por ahí cuando lo leí hace algunos años, ¿no? Y que creo que pueden dejarnos ver un montón de cosas interesantes respecto a nuestro ser en duelo, ¿no? Cómo es vivir en duelo y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con respecto al confinamiento y las pérdidas que hemos vivido, ¿no? Se ha vuelto como algo bien impactante para todas y todos y creo que viene bien ponernos a reflexionar. Iré compartiendo algunas diapositivas que preparé para el día de hoy, de tal manera que pueda ir citándoles algunas líneas y a partir de ahí ir reflexionándolas junto con ustedes. La idea es de que podamos estar como dialogando unos 40 minutos y al término generar un espacio ahí, unos 20, 15 minutos para que podamos compartir preguntas, comentarios y demás. Así pues, si gustan, pueden como ir poniendo por acá las diapositivas, iré comentándolas poco a poco. Perfecto, adelante, Osvaldo. Muy bien. Les comentaba que esta charla del día de hoy estará titulada La escritura como recurso terapéutico ante el duelo y estará basada en este libro Diario de un duelo de Roland Barthes. Déjenme comentarles en lo que ponen las diapositivas. Déjenme comentarles nada más que de dónde surge este libro. Este libro es en efecto un diario que escribe Roland Barthes a partir de la muerte de su mamá. Muere su mamá y él comienza a ir escribiendo algunas notas, ¿no? Algunas reflexiones respecto a lo que va sintiendo y lo que va pasándole al paso del tiempo, ¿no?
Esto pasa del tiempo de 1977 a 1979. Estamos hablando de un par de años en donde Roland Barthes va poniendo ahí como unas cerca de 300 notas, ¿no? No les voy a leer todas definitivamente, solamente compartiré algunas que ahí como parecen como importantes, porque dejan ver aspectos bien valiosos. Ojo acá, no significa que esta es la forma en que se viven los duelos. Es decir, un diario de un duelo alude específicamente a la experiencia de Roland Barthes con respecto a la muerte de su mamá, pero que a nosotros y nosotras nos puede permitir reflexionar sobre cómo lo vivimos nosotros y qué de lo que Roland Barthes escribe ahí nos puede ayudar como para dar forma, cuestionar la forma en que lo hemos vivido nosotros. Así que, dicho lo anterior, vamos comenzando. Por acá voy leyendo sus comentarios. Muchas gracias a las personas, a mis queridas amigas y amigos que andan por acá. Iré como compartiendo con ustedes algunas líneas. Así que, si gustas, Owen, vayamos por ahí. Pasemos con el primero. Ya por ahí andan acomodándolo en la pantalla. Qué alegría verles, querido Mau, Thais, qué gusto verles. Perfecto. En cuanto puedan poner la presentación de PowerPoint, estará perfecto. Buenas tardes, Luz, desde Colombia. Qué gusto. Qué gusto que nos acompañes. Perfecto. Bueno, mientras lo van acomodando por ahí, déjenme comentarles algunos aspectos. Pasa que muere la mamá de Roland Barthes, ¿no? Y él va anotando estos aspectos, ¿no? Que van dejando ver de una manera como bien íntima la experiencia del duelo, porque creo que es diferente cuando se habla y se narra respecto al duelo desde fuera, ¿no? A quien vive el duelo. Quien está viviendo el duelo genera una narración distinta que permite ver aspectos como bien sutiles, y justo los quiero compartirles. Creo que ya quedó por ahí. Así que si gustas, Owen, pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. El 27 de octubre, Roland Barthes escribe: no, el duelo es algo distinto de una enfermedad. ¿De qué quieren que me cure? Para encontrar qué estado, qué vida. Si hay trabajo, el que será dado a la luz no es un ser plano, sino un ser moral, un sujeto de valor. Déjenme comentarles un poquito de esta línea que escribe Roland Barthes el 27 de octubre. Primero, nos pone a reflexionar qué pasa con que en ocasiones pensamos la experiencia del duelo como una enfermedad, lo cual es interesante porque hemos escuchado como un montón de veces esa forma narrativa y semántica con la cual nos referimos al duelo como recuperarse, sanar el duelo, curar el duelo, etcétera. Una semántica que habita en un paradigma de la salud, ¿no? Y entonces Roland Barthes nos pone ahí, el duelo es algo distinto de una enfermedad. ¿De qué quieren que me cure? ¿Cómo curarnos del duelo, pues? Si el duelo es algo completamente humano, diría Nietzsche, humano, demasiado humano. Y ahora, y adelante continúa, dice, si hay trabajo, recordemos como nota a pie de página también este discurso psicoanalítico de trabajo del duelo y tal, si hay trabajo, el que será dado a luz no es un ser plano. Porque, y eso es importante porque en cuántas ocasiones no creemos que vivir una experiencia del duelo y superarla, déjeme poner entre comillas aquí, y superarla nos deja como más íntegros, más completos, más planos. Y en cambio Roland Barthes nos pone, no es un ser plano el que devendrá de esto, sino un ser moral, un sujeto de valor. La experiencia del duelo justo eso, hace eso de nosotros, sujetos y sujetas de valor, de poder valorar la existencia humana, la vida humana. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice Roland Barthes, todo el mundo conjetura, así lo siento, el grado de intensidad de un duelo, pero imposible medir hasta qué punto alguien ha sido alcanzado,
A mí me parecía bellísimo esta línea que pone el 27 de octubre, porque notemos cómo los duelos, desde una semántica positivista, hay como unas ganas de medir todo, ¿no? Como un duelo profundo, duelo estancado, he escuchado un montón de adjetivos, pues, duelo congelado, duelo enterrado, duelo patológico, como unas ganas de medir la experiencia humana, y justo Barthes, que lo estaba viviendo, pues, dice, pero imposible medir hasta qué punto alguien ha sido alcanzado. ¿Y por qué es imposible medirlo? Porque lo estamos viviendo en ese momento. Y de algún modo, déjenme compartirles a quienes lo sepan, pues, yo que me dedico a acompañar a personas en duelo, de algún modo, poco a poco vamos descubriendo las intensidades y profundidades de la experiencia del duelo. Pero no es algo que se pueda medir en una escala, es algo que se siente, pero que no se mide estrictamente, porque no hay una escala para ello. Así que pasemos a la siguiente, por favor. A ver si se puede pasar a la siguiente diapositiva. Será la siguiente, por favor. Listo. Dice Roland Barthes, cosa rara, refiriéndose a su mamá. Su voz que conocía tan bien, no la oigo, como una sordera localizada. Esto a mí me parece bien potente porque es algo que escucho frecuentemente en terapia. Cómo hay ciertas sorderas, ciertas cegueras localizadas, como el ya no recuerdo su cara. Es decir, puedo ver sus fotos, ¿no? Y eso me lo recuerda, pero ya no logro recordarla, su cara, de manera como espontánea, pues. Lo mismo que su voz. He tenido pacientes, por ejemplo, que se llegan a preocupar un montón con respecto a un, chin, ¿qué va a pasar cuando olvide su voz? Cuando ya no recuerde su voz. Lo cual es potente, ¿no? Porque tiene que ver con hay ciertos olvidos, ciertas sorderas, ciertas sorderas, ciertas cegueras localizadas que justo nos dejan ver lo limitados que en ocasiones estamos y cómo el duelo va siendo una especie de camino que ensombrece, que nos aleja de las personas que amamos, hace un abismo en la distancia con las personas que amamos. Y insisto en ello, vale la pena leer a Roland Barthes porque él no nos está hablando desde el lugar del experto del duelo, él nos está hablando desde el lugar del doliente. Y a mí me parece bien importante eso, porque es bien fácil hablar desde lo teórico, ¿no? Y el duelo esto y duelo lo otro, pero otra cosa es hablar con el duelo sintiéndose, con el duelo vivido, que es un lugar distinto. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice, en la frase, ella ya no sufre, ¿a qué? ¿A quién remite ella? ¿Qué quiere decir ese presente? Recordemos esas expresiones tan cliché en ocasiones, ¿no? De ya no está sufriendo, ya está descansando, etc. Roland Barthes, viviendo la muerte de su madre, se pregunta, ¿a quién se están refiriendo? ¿A qué presente del ya no sufre están aludiendo? Déjenme contarles un poco al respecto. Pasa que en campos de la terapia de duelo, tanatología y tal, es bien común que se haga una especie de uso, entre paréntesis podríamos poner y abuso a veces, respecto al tema de los recursos religiosos, que afortunadamente sirven un montón para muchas personas, pero también hay un montón de personas que no logran apoyarse desde los discursos religiosos. Y para ellos, quizá esos clichés de ella ya no sufre, no hagan sentido ahí. Porque en efecto, tal como Roland Barthes puede preguntarse, ¿a quién remite ella? ¿Qué quiere decir ese presente con el cual saluda el ya no sufre? Entonces vayamos como reconociendo si nosotros podemos acceder y auxiliarnos de esos recursos religiosos o no. Y de lo contrario, ¿cuáles son los recursos con los cuales contamos nosotros? Así que pasemos al siguiente, por favor. Muchas gracias. Los deseos
que yo tenía antes de su muerte, durante su enfermedad, ahora ya no pueden cumplirse, pues ello significaría que es su muerte la que me permite cumplirlos, que su muerte podría ser en un sentido liberadora respecto de mis deseos, pero su muerte me ha cambiado. Ya no deseo lo que deseaba. Hay que esperar, suponiendo que esto que se produzca, que un nuevo deseo se forme, que un nuevo deseo venga después de su muerte. A mí me parece bien valioso esto porque sí que la experiencia del duelo impacta en nuestro deseo y en nuestra forma de ser en el mundo. Lo que deseábamos antes no es lo mismo que deseamos después de una pérdida. A mí me gusta en ocasiones compartir, ¿no? En las clases que imparto, que me gusta pensar el duelo como un acontecimiento, como algo que divide y parte entre un antes y un después, ¿no? Y no solo perdemos a alguien, sino que nuestra experiencia con el mundo se vuelve distinta, porque también nosotros ya no somos los mismos después de una pérdida. Después de una pérdida, sí. Y esto nos lleva a replantearnos, ¿y ahora qué deseamos? ¿Y ahora cómo vivir? ¿Y ahora hacia dónde vivir? Luego de la muerte. Porque yo me acordaba de un amigo hace muchos años y me decía, es que no pasa nada. Tú pierdes a una persona, la persona se va de tu vida, pero tú sigues con lo tuyo como es tu propio camino. Pues él me decía, no tendría que afectar que esté la otra persona o no. Lo que a veces no reconocemos es que la experiencia del duelo, diría Judith Butler, es una experiencia desidentitaria, porque en tanto que nacemos de las relaciones, cuando perdemos a alguien, también perdemos nuestra identidad que hemos tejido con ese alguien. Perdemos parte de nosotros con las personas que amamos. De ahí que en ocasiones no nos reconozcamos. De ahí que luego de una pérdida no sepamos cómo continuar viviendo, hacia dónde continuar viviendo. Déjeme continuar y ahorita voy respondiendo sus comentarios. Paso a la siguiente, por favor. Dice Roland Barthes. Algodón del domingo por la mañana. Sol. Primera mañana de domingo sin ella. Refiriéndose a su mamá. Siento el ciclo de los días de la semana. Enfrento la larga serie de los tiempos sin ella. Déjenme contarles que he escuchado un montón de veces esta experiencia como una sensación de absurdo, ¿saben? Pues sí, pasa un día y otro día y otro día y cada día en la mañana es un día más. Y me levanto y trabajo y como y desayuno y ceno, pero siento que solamente es un día más. Citando a Barthes, un día más en la larga serie de los tiempos sin ella. Esto quizá nos permita ser más sensibles con nosotros y con los otros, con nosotras y con las otras, respecto a cómo en ocasiones, en una sociedad como la nuestra, en donde exigimos, pero sigue trabajando, pero sigue siendo feliz, pero sigue viviendo con sentido, etcétera, etcétera, puede resultar tan complicado justo cuando la experiencia del duelo nos arroja a una experiencia del absurdo, por jugar un poco con el filósofo Albert Camus, una experiencia del absurdo se vive la vida, se vive el pasar del tiempo como una larga serie de los tiempos sin ella, sin ellos, sin los que nos faltan. ¿Cómo recobrar el sentido? ¿Se recobra el sentido? ¿Se construye el sentido? ¿Qué hacer para poder sentir la vida? Es la gran pregunta, es el gran reto. Y que a mí de algún modo en el lugar privilegiado en el cual me encuentro en ocasiones, pues al acompañar a las personas que han perdido a sus seres amados, ¿no? Me toca justo ir esbozando y recibiendo y dando lugar a estas preguntas. ¿Cómo encontrar sentido ahora? Pasamos a la siguiente. Mi duelo, dice Roland Barthes, es el de la relación cariñosa y no el de la organización de vida. Me llega con las palabras de amor surgidas en mi cabeza. A veces me pasa que creemos que el duelo tiene que ver únicamente con la separación, tiene que ver únicamente con el ya no está, tiene que ver únicamente con readaptarse,
hay como una cierta línea constructivista, ¿no? En las formas narrativas del duelo, en uno, pues, tarea 1, tarea 2, reorganízate y continúa con tu vida, ¿no? Lo cual viene bien, pues, para una sociedad que espera justamente eso de nosotros y nosotras. Pero quizá, si prestemos atención, quizá entre nosotros y nosotras se hallen algunos Roland Barthes, ¿no? Que dejemos ver que no solamente se trata de organizar nuestras vidas, sino que el duelo tiene que ver con el cariño, el duelo tiene que ver con el amor, con esas palabras de amor que ya no llegan, con esas palabras de amor que ya no son posibles decirse y que aunque se digan, ya no está esa persona para escucharlas y recibirlas. Pasemos a la siguiente. Dice Roland Barthes, soledad. No tener a nadie en casa a quien poder decir, regreso a tal hora, o a quien poder hablar por teléfono para decir, ya regresé. Fuertísimo. Me acuerdo de una paciente hace muchos años que me decía, tenían la foto de su mamá en casa y me decía, prefiero voltear la foto porque me duele llegar a casa y ver esa foto me hace sentirme más sola aún. Porque sé que esa foto tiene que ver con una representación de que ella ya no está ahí. Es potente, pues. El duelo nos deja en una experiencia de soledad, aun cuando estemos acompañadas, aun cuando estemos acompañados. Porque no se trata de compañía, ¿no? Se trata de reconocer que ella ya no está con nosotros. Y eso en ocasiones, quien lo ha vivido experiencia de duelo lo notará, pues. Eso en ocasiones es bien potente porque aún esta experiencia de ausencia, de soledad, ensombrece las otras relaciones, aun cuando estén cerquita de nosotros. El duelo puede ensombrecer nuestra vida. Entonces vayamos como reconociendo también esta dimensión de la soledad en el duelo. Sigamos por ahí con la siguiente diapositiva. Eso me pareció potente, muy, muy bello. Dice Barthes, confusión de las funciones. Durante meses fui su madre. Es como si hubiera perdido a mi hija. ¿Hay dolor mayor? No había pensado en eso. Me parece una chulada en muchas dimensiones. Fíjate, por un lado, reconocer que las relaciones con las personas que amamos, las relaciones con las personas con las que vivimos, en ocasiones pasan por funciones bien peculiares. Funciones que en ocasiones no tienen que ver con el orden cronológico de los hechos. Dicho de otro modo, pongamos atención en cómo Roland Barthes se descubre siendo madre de su madre. Descubre a su hija, descubre a su madre siendo su hija. Justo, esto resulta sumamente importante porque es algo que Roland Barthes descubre en la medida en que lo va escribiendo, en la medida en que va haciendo de su experiencia un lugar, pues, un territorio, de tal modo que también puede explorarlo. Y desde ahí vayamos poniendo atención a esto, cómo la escritura puede hacer de la experiencia un territorio y con ello un lugar de exploración. A mí me parece bien valioso esto. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice Roland Barthes, me espanta absolutamente el carácter discontinuo del duelo. Es una chulada, porque muchas de las ocasiones llegan acá pacientes al consultorio diciendo, es que yo creí que ya lo había superado, es que yo creí que ya lo había resuelto, no sé por qué vuelvo a llorar, no sé por qué vuelvo a sentirme triste. Pero ojo, pongamos atención a desde dónde surgen este tipo de comentarios. Este tipo de comentarios surgen efectivamente de una idea del progreso lineal, de creer que lo que me pasó, en la medida en que pasó el año pasado, ya por lo tanto deja de pasar. Lo que nos deja ver el duelo es que la experiencia
permanece en nosotros. Y si rascamos lo suficiente, a veces duele. De ahí lo peligroso de creer en estas lógicas crueles, diría Joan Carles Melick, ¿no? En esas lógicas crueles de la tanatología y de los estudios del duelo, en donde se cree que hay una especie de progreso lineal, ¿no? En donde se acaba un tiempo y por lo tanto, a partir de este punto, ya se dejó atrás. Basta con escuchar, basta con ponernos atención un poco y reconocer que, citando a una paciente mía, decía, el gusano en el corazón permanece. Basta con poner un poco de atención. Y es lo que Roland Barthes nos muestra aquí. Me espanta absolutamente el carácter discontinuo del duelo. No hay una continuidad, no hay una linealidad de la experiencia. Pasemos al siguiente, por favor. Las palabras simples de la muerte. Y déjenme decirles, son palabras que frecuentemente inundan la consulta tanatológica. Él, para siempre, ya no estará aquí para siempre, se fue para siempre. El es imposible que esto pasara. El por qué pasó. ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué pasó cuando pudo no haber pasado? Es tremendamente constante esto. Y tiene que ver con las experiencias emocionales, emotivas de la muerte. ¿Por qué pasó? ¿Por qué así? Cuando pudo no haber pasado. Cuando reconocemos que no estaba escrito. Cuando reconocemos que pudo haber sido de un modo distinto. De ahí, desde esta incertidumbre, duele un montón. Y que tiene que ver con las palabras de la muerte. Que son las que, aunque atormentan y aunque no tienen respuestas, no dejamos de hacérnoslas. No dejamos de decirlas. Pasamos a la siguiente. Dice Roland Barthes, y esto me parece una chulada. Duelo, una disponibilidad dolorosa. Estoy en alerta, esperando, espiando la llegada de un sentido de vida. Vale la pena quizá tenerla como en partecitas. Pensar el duelo como una disponibilidad dolorosa. Porque lo que pasa con el duelo es que no sucede como en ocasiones en estos carteles como lindos de psicología, ¿no? De manejo de las emociones, cómo controlarlas, etcétera. El duelo es una experiencia que no se presta a su manipulación. No se deja manipular. Como decir, y ahora voy a hacerlo de este modo, y el día de mañana voy a sentir menos, y el día de pasado mañana voy a sentir más, y el día viernes, como es viernes, me voy a dejar llorar un poquito más. Ojalá pudiéramos tener tanto control como quisiéramos con respecto a nuestro sentir, con respecto a nuestra vida. Pero como dijera Waldenfels, no somos tan dueños de nosotros mismos. Y en ese sentido, lo que toca con el duelo es reconocer esta disponibilidad dolorosa. Quizá, dejando de luchar contra ello, podamos ser más sensibles a la experiencia. Porque en ocasiones noto, en esos años que me he dedicado a la terapia, que es más doloroso, lo hace más doloroso nuestra lucha por lo que estamos sintiendo que lo que estamos sintiendo por sí mismo. Y eso tiene que ver, pues, con una sociedad en la que se nos fomenta la idea de querer controlar todo. Controla tu cuerpo, controla tus emociones, controla tu mundo, controla tu prójimo, controla tus hijos, controla tu pareja, etcétera, etcétera. Quizá, en lugar de querer adueñarnos de todo, podamos ser más receptivos y más sensibles junto con ello. En la segunda parte de la frase dice, estoy en alerta, esperando, espiando la llegada de un sentido de vida. ¿Y no es eso en ocasiones lo que nos hace ir a terapia? Una búsqueda, una espera, una experiencia de estar en alerta, esperando que llegue un sentido de vida, crear un sentido de vida. Notemos, por tanto, cómo este hilo se conecta con el duelo. El duelo, esta disponibilidad dolorosa, esta ausencia con la muerte, nos roba también el sentido de vida que teníamos.
si es que lo teníamos, por supuesto, y nos lleva al reto de responder por la vida, responder por nosotros. ¿Cómo vivir ahora? Insisto en ello. Pasemos a la siguiente. Creí que la muerte de mamá haría de mí alguien fuerte, pero eso ha sido todo lo contrario. Soy todavía más frágil. Soy todavía más frágil. Esto me parece importante rescatarlo, porque lejos de lo que no me mata nos hace más fuerte, como escribió Nietzsche en su momento, ¿no? Acá es lo que no me mata me hace reconocerme vulnerable, me hace reconocer mi fragilidad, lo cual me parece valioso, pues, porque quizá desde la fragilidad, pues, la vulnerabilidad tiene una muy mala fama, sobre todo en una cultura machista como la cual vivimos, pues, en donde se nos espera siempre fuertes, siempre resolviendo, siempre cubriendo con todo. Y en cambio, quizá desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, podamos hallar otros caminos, otras formas de relación con los otros y con nosotros, quizá más humanas. Pasemos a la siguiente. Perdón que me lo traiga tan rápido. Se dice, y eso me parecía, esa es una de las, cuando pienso en este libro, es sobre todo en esta frase en la que más pienso. Se dice, el tiempo sosiega el duelo. No, el tiempo no hace pasar nada, hace pasar solamente la emotividad del duelo. Cuando la leí hace como unos 3, 4 años, me pareció sumamente potente, porque notemos lo común que aparece en nuestros discursos cotidianos, el tiempo lo cura todo, deja que pase el tiempo, etcétera, etcétera, como si fuese el tiempo el que deja a un lado el duelo, cuando Roland Barthes nos lo pone acá, no, el tiempo no hace pasar nada, hace pasar solamente la emotividad del duelo, disminuye en ocasiones la emotividad, la modifica. Quienes han vivido experiencias de duelo quizás lo reconozcan esto. Hay días en donde esa emotividad se intensifica y hay otros días en que parece que se diluye. Hay ciertas fechas, ciertos momentos, incluso ciertas horas del día, ciertos lugares del mundo en donde la emotividad cobra una intensidad distinta. En los aniversarios, en los cumpleaños, en ciertos momentos, en ciertos lugares, ante ciertas canciones, por ejemplo. Pongamos atención en ello, porque quizá nos haga reconocer que lo que va cambiando es la intensidad de esta emotividad. Hay un libro de Simone de Beauvoir, se llama Una muerte muy dulce, si no me equivoco, en el que justo habla respecto a la experiencia de la muerte también de su mamá. Y comenta ella que llegó un momento en que podía sentir la ausencia de su mamá como una experiencia dulce. Ahí podemos ver como un diálogo entre Barthes y Simone de Beauvoir. Esta experiencia dulce tiene que ver con una intensidad emocional distinta en el duelo, que no significa que desaparezca, solo cambia su intensidad. Déjeme pasar con la siguiente. La emoción, la emotividad pasa, queda la aflicción. En efecto, algo se queda cuando perdemos a alguien. Curiosamente, algo ya es distinto. Ese tono de aflicción permanece aun cuando continuemos con nuestras vidas, aun cuando, diría una paciente, sigamos siendo funcionales, aun cuando nos pasen cosas lindas. Me acuerdo de una paciente que me decía, aunque me han pasado cosas bonitas, cosas lindas, siento que no tienen la misma intensidad que antes. Ya no me alegran ni me ponen tan feliz como antes. Quizá esto podamos reconocerlo desde aquí. Luego de una muerte de alguien que amamos, de alguien importante en nuestra vida, cambia también la experiencia con que vivimos, el tono emocional con el que vivimos, la experiencia relacional y emocional con la que habitamos el mundo. Déjenme pasar a la siguiente. Dice Barthes, la verdad del duelo es muy simple. Ahora que mamá está muerta,
Estoy orillado sin salida a la muerte. Nada me separa de ella sino el tiempo. Tremendo. ¿Qué nos separa de la muerte? Porque es bien frecuente esta experiencia de primero tienen que morir los hijos, primero tienen que morir, primero tienen que morir los papás, primero los abuelos, etcétera, como una especie de idea naturalista, ¿no? De la vida humana, en donde parecía que hay un orden de muertes y que ahora que nos convertimos en huérfanos, pareciera que es y ahora lo único que me toca es reconocer este destino de la muerte y que lo único que me separa de ello es el tiempo. La gran pregunta tanatológica acá aparece con un y por tanto, si es este tiempo lo único que me separa con respecto a la muerte, ¿qué hacer con él? ¿Qué hacer con este tiempo? ¿Qué hacer con el tiempo que a nosotros y nosotras nos separa con respecto a la muerte? Que, nuevamente insisto, es lo mismo que preguntar qué hacer con nuestra vida. El duelo nos plantea esta pregunta. Dado que somos mortales, ¿qué haremos con nuestra vida? Que también es mortal, por supuesto. Pasamos con la siguiente. Transformo, y acá se pone lindo el asunto. Trabajo en el sentido analítico. Recordemos nuevamente esta alusión recordemos que para el psicoanálisis el duelo es un trabajo, el trabajo de duelo, un trabajo psíquico, intrapsíquico. Roland Barthes lo pone así: transformo trabajo en el sentido analítico en trabajo real de escritura. Y eso me parece sumamente esperanzador. Reconocer en la escritura una posibilidad de trabajo de duelo. Reconocer en el escribir una forma de hacer duelo. Lo cual nos lleva a plantearnos si para todos tiene que ser necesaria una terapia de duelo o haya otros medios y recursos para hacer duelo, como Roland Barthes lo hizo con la escritura. Quizá, por ejemplo, podamos ir retomando lo que Roland Barthes nos muestra. Porque notemos acá, Barthes no nos muestra cómo hacer un duelo, cómo vivir un duelo. Lo que nos muestra es, acá hay una posibilidad. Escribir es una posibilidad. No hay una moral acá de todos los duelos tienen que ser escritos, pero sí hay una posibilidad de también el duelo se puede escribir. Déjenme ir a la siguiente, por favor. No suprimir el duelo, sino cambiarlo, transformarlo, hacerlo pasar de un estado estacionario a un estado fluido. Quizá la escritura permita esto. Quizá en la medida en que vamos fechando el transcurrir de nuestras experiencias, de nuestro duelo, vayamos notando cómo fluye, cómo, como en un lenguaje existencial, ¿no? Cómo va siendo el duelo. El duelo va siendo porque fluye también. El duelo podemos pensarlo entonces también como el río de Heráclito, una experiencia que va siendo, y no una experiencia estática, no una cosa, sino un ser que está siendo. Déjeme pasar con la siguiente. Releo por vez primera este diario de duelo, llorando cada vez que en él se trata de ella, de su mamá. La emotividad, así, regresa, fresca como en el primer día de duelo. Y nuevamente, Barthes lo vuelve a poner ahí. Notemos este carácter de discontinuo del duelo. Porque, ¿cómo quisiéramos que lo peor fuese lo que ya pasó? Hace no mucho un paciente me decía, lejos de sentir que al paso de las semanas me siento mejor, cada vez lo siento más, cada vez siento su ausencia más profunda, más presente su ausencia. Y en efecto, como decíamos hace un momento, como Barthes lo dijo hace algunos 30, 40 años, la emotividad, su intensidad va cambiando al paso del tiempo, pero no significa que desaparezca. No significa que se supere, sino que se transforma. Se va cambiando al paso del tiempo. Déjenme ir a la siguiente. Siempre me ha sorprendido poder vivir con mi aflicción, lo cual quiere decir que es literalmente soportable,
pero sin duda es porque puedo mal que bien hablarla, frasearla. Yo integro por el lenguaje. Mi aflicción es inexpresable, pero como quiera que sea, decible. Esto me parece sumamente importante porque de algún modo deja ver el porqué de la terapia de duelo. Justo por esto. La terapia de duelo, como la escritura, tiene que ver con esto, con la posibilidad de frasear nuestra experiencia, con la posibilidad de, a través del lenguaje, integrar la experiencia. No se trata de superar el duelo, se trata de incorporarlo, integrarlo. Mi aflicción, dice Barthes, es inexpresable, pero como quiera que sea, decible. Quizá de ahí lo valioso que es tener a una persona frente a nosotros que nos escuche, para poder frasear nuestro duelo, para poder decirlo, para poder integrarlo. Y en ocasiones, cuando no es estrictamente una persona, lo valioso que resulta tener una hoja en blanco donde poder dar forma a nuestro duelo, donde poder integrarlo a través de la escritura, a través de la narración, a través del decir. Pasemos a la siguiente, por favor. Horrible figura del duelo, la aridez del corazón, irritabilidad, impotencia de amar, angustiado porque no sé cómo volver a poner generosidad en mi vida, o amor, cómo amar. Pareciera que en ocasiones creemos que el duelo solamente tiene que ver con una persona que perdió a otra. Y si prestamos más atención y si escuchamos un poco más, alcanzamos a notar que también tiene que ver con un cómo amar, cómo volver a amar. ¿Podré volver a amar? Justo la última plantilla que puse, la última presentación que puse, que es la siguiente, si gustamos pasar a ella, tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo amar? Quizá, y un tanto como agradeciendo de este modo a bibliotecarios y bibliotecarias a distancia, quizá de eso se trate el duelo, con plantearnos esta pregunta. ¿Cómo vivir ahora? ¿Cómo amar ahora? ¿Cómo hallar, crear un sentido de vida después de que sucedió esto? Después de que lo hemos perdido. Quizá con esto podamos ser más sensibles y reconozcamos el gran esfuerzo, no solo emocional, existencial, al cual nos enfrentamos cuando perdemos a alguien. Quizá podamos ser más sensibles con los otros y con nosotros, sobre todo en un momento de vida, ¿no? En donde las pérdidas se han vuelto tan frecuentes, tan cercanas. Vale, son 5:44. Voy aquí a guardar un poco de silencio para que podamos dialogar un poquito. Híjole, todo esto que acabas de decir, yo creo que muchos nos identificamos, ¿no? De cierta manera, en todo lo que acabas de decir, porque creo que todos hemos pasado por un duelo. Si nos pueden poner, por favor, los comentarios para empezar. Si hay preguntas. Mientras tanto, solamente agradecerles a las personas que se conectaron, a Mau, Margarita, Thais, Luz, María, Marta Calderón, querida Elvia, Ale, qué gusto también que andes por acá, Jessica, qué gusto verles por acá, Rosy también, muchas gracias por acompañarme y acompañarnos. Yo creo que son tus... Ajá. Yo nada más te quería, bueno, de todo lo que nos has comentado, creo que lo más, obvio, digamos, entre comillas, es que el proceso de duelo es un proceso especialmente personal, nadie lo vive de dos maneras distintas. Aquí yo lo que te quería plantear, ¿tú qué opinión te merece esto que se difunde luego mucho en los medios de comunicación? Esta tabla como de proceso de duelo que parece cosificarlo, ¿no? O sea, hacerlo como una generalización. Sí, muchas gracias, Oscar. En efecto,
es algo, esa forma narrativa con la cual se suele difundir el duelo, como etapas del duelo, proceso como lineal de paso 1, paso 2, etcétera, es una forma que de manera como bien personal he tomado como un montón de distancia y cuidado respecto a ella, sobre todo porque noto en la experiencia de mis pacientes que no todos pasan por ello, no todos pasan del mismo modo, ni siquiera tienen que pasar por estas formas, ¿no? Incluso pudiéramos como un tanto jugar con la alegoría y creer que con cada paciente pudiéramos formular un proceso distinto de duelo, ¿no? Pero que esto no significa que sea universalizable, que sea generalizable. Creo que esas etapas de duelo vale la pena mencionarlo, la desarrolla la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Pero que corresponde a una investigación muy específica. Quizá lo que nos toque justamente es hacer lo que ella hizo, investigar con cada paciente, con cada persona, cómo se va dando nuestro proceso de manera personal, porque tiene que ver con un lugar distinto, un momento distinto y una circunstancia distinta. Entonces, si bien son informativas estas etapas del duelo, vale la pena que las aprovechemos para preguntarnos, ¿y yo cómo lo vivo? ¿Y yo cómo lo siento? Creo que por ahí resulta sumamente valioso. Muchas gracias. Parece que están empezando a surgir algunos comentarios. Luz Zoraida Fuentes, buenas tardes desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Acá hay dime, Oscar. No, adelante, por favor. Gracias. Hay un comentario de mi querido Mau, dice, ¿hasta dónde es válido que la persona se pueda dejar ir con un sentimiento, bien sea tristeza, ansiedad, rabia? ¿Hay un límite de alerta o peligro para el paciente? Creo, Mau, que es tan válido vivir la tristeza, la alegría, la ansiedad, la rabia, así como también el amor, la esperanza, etcétera, tan humanas que vale la pena como cuidar estas ganas nuestras de decir, no tanto, no te pases de esta línea, ¿no? Y sin embargo, no significa con esto una tendencia como despreocupada de, pues, es tu experiencia y que no te importe lo demás, sino reconocer más bien desde un cómo lo voy viviendo yo y cómo impacta la forma en que lo vivo, en mi vida y en la vida de los demás. Porque justo reconozcamos que la experiencia del duelo, si bien es personal, no dejamos de ser relación. Y entonces la forma en que lo vivo impacta no solamente en mi vida, sino también impacta en el mundo que habito. Pero al mismo tiempo, reconocer la libertad de elegir cómo vivirlo. En ocasiones me da como un montón de ganas de decir que el duelo es un derecho humano, ¿no? Y hay que cuidarlo también, hay que protegerlo también. Dice Alma, mi querida Alma, dice, un gusto siempre escuchar a Osvaldo, mi profe. Quiero preguntarle si tú utilizas la escritura dentro de los procesos que acompañas y si puedes compartir de qué forma lo haces, aunque por supuesto no existe la forma. Muchas gracias, Alma. Sí, en efecto, a mis pacientes en ocasiones suelo sugerirles la posibilidad de la escritura como una forma de enriquecer la terapia, porque noto los grandes beneficios que tiene por varias razones. Una, evidentemente catártica, ¿no? Sirve para ir como desahogando, pero dos, y sobre todo en ella, escribir es dar forma a nuestra experiencia. Y entonces creo que desde ese lugar es una posibilidad bien rica para o enriquecer la terapia o para quienes no están en terapia, sea una estrategia terapéutica para dar lugar a su experiencia de duelo, ¿no? Entonces, lo uso tanto con mis pacientes como también en talleres que he dado o en conferencias suelo recomendar un montón, porque creo que a la terapia la enriquece o bien, para quien no esté en terapia, le ayuda un buen. Acá abajito el comentario, dice saludos y gracias por compartir. ¿Tú crees que se puede hablar de duelos colectivos? Como en esta situación todos estamos viendo, donde para muchos se ha experimentado una pérdida de la vida y del mundo, como lo conocíamos. ¿Sería el papel del terapeuta tratarlo de manera individual, aún tratándose de un fenómeno generalizado y colectivo, y no tanto de la pérdida de una persona importante? Churada de pregunta, porque en efecto, parte de la propuesta que he venido desarrollando durante estos años es reconocer que
la labor de los tanatólogos y de la terapia de duelo no debe quedarse en el consultorio, que en ocasiones acentuar un solo trabajo en mi consultorio y no me importa lo común, no me importa lo comunitario, no me importa la vida en la calle, suele ser fácilmente un gesto bastante elitista, como solo me importan los duelos que se viven dentro del consultorio y allá afuera no. Entonces, reconozcamos, y no es una creación mía, ¿no? Judith Butler lo pone de manera bellísima. Reconozcamos el lazo entre el duelo y lo público, el duelo y lo político. También hacer marchas es una forma de hacer duelo. También la queja pública es una forma de hacer duelo. Entonces reconozcamos que la terapia individual es solamente una forma de decirlo, porque no existe el ser individual. Somos relación. Y aunque tengamos una persona enfrente de nosotros en el consultorio, esta persona como yo formamos parte de un colectivo. Y de algún modo, venir y hablar, venir y escuchar es una forma de dar voz, de escuchar la voz de lo colectivo. De tal modo que no nos quedemos únicamente con la intervención terapéutica dentro del consultorio, sino que atrevámonos a salir del consultorio, a hacer tanatología y terapia más allá del consultorio. Ahí está la apuesta. Dice mi querida Elena, la visión existencial que planteas humaniza el duelo y nos permite saberlos no predecibles. Chulada, Elena. En efecto, un tanto la apuesta de lo existencial que intento tejer desde hace algunos años tiene que ver con eso, con recobrar lo humano del duelo y recuperarlo, ¿no? De estas visiones en ocasiones mecanicistas, predecibles, con que suele nombrarse o narrarse el duelo. Dice Marta, hola, buenas tardes, ¿cómo estar y cómo puedes despedirte de una amiga que está en etapa terminal? Justo, Marta, es una pregunta que no puede ser respondida de manera generalizable, pero sí que es una pregunta que necesitamos hacernos cuando estamos situados ahí. Vale la pena quizá generar un espacio íntimo para poder ir respondiendo esa pregunta, ¿no? Para ver las especificidades, ¿no? De tu relación con tu amiga, etcétera, para poder hallar una forma de respuesta apropiada para ella. Pero ojo acá, no creamos que hay una respuesta para como una conferencia tipo lo que se le tiene que decir no va por ahí, pues, como de manera generalizable, pues, pero sí que es una pregunta que necesitamos hacernos e ir respondiendo a partir de la relación específica que tienes con tu amiga. Si gustan, al final dejo aquí mi teléfono, ¿no? Para cualquier cuestión me pueden contactar, con todo gusto. Dice, adelante, Oscar. Te plantea Ligia García, ¿crees que en algún momento se llegue a alcanzar, y pone comillas, la aceptación de la pérdida? Me gusta, Ligia, más pensar en cómo lo propone Joan Carles Melic a partir de Judith Butler, como el duelo como una experiencia infinita. ¿Y a qué se refieren ellos con lo infinito del duelo? Con reconocer que la aceptación de la cual en ocasiones se habla tiene que ver con un aprender o intentar aprender, vivir con la ausencia de las personas que amamos. No, aceptación no significa estar a gusto. Aceptación no significa acá estar conformes. Aceptación implica acá vivir con estas ausencias. Intentar vivir con estas ausencias, aun cuando no estamos a gusto con ella. Porque en ocasiones queremos como forzar un ya acéptalo, ya resígnate, etcétera, etcétera. Y no sé incluso, hasta vale la pena cuestionárnoslo, no sé incluso si todas las pérdidas tienen que aceptarse. Si todo tiene que aceptarse, si ante todo tenemos que resignarnos. Pienso, por ejemplo, en aspectos como las desapariciones, el feminicidio, etcétera. Pensemos en lo violento que pudiera resultar el exigir, el acéptalo, el resígnalo, el resígnate. Cuidémonos un tanto por ello, porque creo que, como decía un paciente, yo cito a mis pacientes más que a los filósofos, ¿no? Decía un paciente, cada quien hace el duelo como quiere, pero sobre todo como puede. Entonces, seamos muy sensibles al respecto para ir como más de la mano de nuestros pacientes, más allá de la teoría. Muy bien. Dice Alma Flores, un gusto como siempre escuchar a Osvaldo, mi profe. Quiero preguntarte si tú utilizas la escritura dentro de tus procesos que acompañe y si puedes compartir
de qué forma lo haces, aunque por supuesto no exista la forma. Sí, ya había respondido hace un momentito, pero vale la pena como acentuarla, que sí que hago uso un montón del recurso de la escritura, tanto con mis pacientes, ¿no? Porque eso enriquece la terapia misma, pero también para los que no están en terapia, que no están a gusto con un proceso terapéutico o no cuentan con las posibilidades para un recurso para una relación terapéutica. La escritura es una cosa maravillosa, porque, decía hace un rato, no solamente es catártica, sino que al mismo tiempo nos ayuda a dar forma a nuestra experiencia. Citando a Barthes, nos ayuda a integrar la experiencia. Te plantea Carlos Luis Juan González. Bien, hay de duelos a duelos. Interesantes citas del canon francés en tu presentación más. En biblioterapia como experiencia de curación de duelo, pregunto, ¿hasta dónde la salud tanatológica? ¿Cuál es su límite de vida escritural? Ejemplo, lecturas de efecto contrario. ¿Cómo saber ese límite? Déjame situar dos cuestiones acá. Una, sí, como comentas, Carlos, hay de duelos a duelos, y que sepamos que lo que propone Roland Barthes y mis ganas de compartírselo no están puestos como un modelo acá, ¿no? No es como todos tienen que aprendamos de Roland Barthes cómo enfrentó la experiencia de duelo para que todos lo vivamos así, para nada. Más bien es veamos cómo él respondió a través de la escritura, y quizá nosotros habremos de preguntarnos cuáles son los medios y las formas que tenemos nosotras para responder a nuestros propios duelos. Porque en efecto, hay una distancia enorme entre 1977 y el 2020, veintitantos, pues, ¿no? En esta era hay una distancia enorme ahí. Y al mismo tiempo, no contamos con los mismos recursos escriturales como Roland Barthes. Entonces, es importante mencionarlo ahí, aunque esto no signifique que no podamos hacer nuestros intentos de hacer uso de sus propios recursos, como por ejemplo el tema de los diarios, ¿no? Desde sus propios recursos, cada quien ir acomodando esa experiencia. Y ojo acá, pregunta Carlos, ¿hasta dónde la salud tanatológica, cuál es su límite de vida escritural? Me parece importante esta pregunta, porque nuevamente notemos cómo podemos fácilmente colocar lo tanatológico dentro de un paradigma de la salud. Por lo menos, si bien hay un montón de líneas que cruzan por ahí, la forma específica desde la cual yo parto, que es la filosofía existencial, no parte de creer en una salud tanatológica, pero sí en que nuestra existencia es tanatológica también, en el sentido de que estamos de algún modo, por jugar con las palabras, condenados a perder, condenados al duelo y condenados a generar una respuesta ante ello. Cómo vivir con las personas que amamos. Híjoles, pues todo está genial. Hay más comentarios. Osvaldo nos va a dejar su número. Cualquier cosa nos pueden escribir y él les va a seguir contestando. Muchas gracias, Osvaldo, por este tiempo, por estas lindas palabras que todos estamos pasando, y ojalá les haya ayudado a todos. Oscar. Osvaldo, ha sido especialmente enriquecedor esta plática, nos has puesto en un contexto más humano de este proceso que cada persona vive de una manera muy específica. Te agradecemos mucho tu participación y todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias a ustedes por ese espacio, por la invitación. Creo que poder como compartir y conversar nos deja ver otras narrativas, otras experiencias, ¿no? Y ampliar nuestra perspectiva. Como les comentaba, ahí les dejo mi teléfono para que puedan escribirme con toda confianza. Pueden contactarme en redes sociales, en mi página del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, en mi Facebook personal, Osvaldo Loera, o bien en mi teléfono, que con gusto se los comparto en un momentito, es el 5538 76 22 73. Para cualquier cuestión me pueden contactar con todo gusto. Muchas gracias, Osvaldo. Pues tu frase con la que cerrarías es este programa. Sí, cerraría diciendo que la escritura es una posibilidad, una posibilidad para integrar nuestra experiencia de duelo.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestros siguientes programas. Un abrazo a la distancia. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas Que estén tardes. bien todos. Nos seguimos en este canal. Bye.